Comenzamos entonces la grabación de la primera clase del día 1 de septiembre, Trabajo Social y Pensamiento Latinoamericano. Les saludo formalmente a todas y a todos, a quienes no he saludado, a los que se están integrando recién. Se acaba de integrar Diego. ¿Quién más se integró? Diego, Daniela, Rafael, Ámbar, Michelle. Les saludo cordialmente, les doy la bienvenida a este segundo semestre. Espero que hayan descansado estos días de vacaciones virtuales que han tenido. Hola, profe. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Con ánimo de este segundo semestre. Con todo. Sí, con todo, con todo. Ángel también se acaba de sumar. Catalina Belén, ¿cómo estás? También se sumó Catalina. Entonces vemos ya un grupo importante para comenzar. Ya estamos entonces grabando. Les voy a hacer una primera presentación de lo que es la guía de aprendizaje, que ya se la envié, y de cómo está organizado el curso. Voy a pedirles para este curso, que es muy importante, que las lecturas las comiencen a hacer ya. Yo les envié el material ayer, ya subí los textos, hay videos, entonces les pido que comiencen a leerlo desde ya, porque tenemos solamente 2 meses de clase, incluso menos de 2 meses, porque es septiembre y octubre, y en octubre ya terminamos este curso. Este curso se termina, se cierra, se evalúa, y después parte en el segundo semestre con 2 cursos más. Eh, por eso no podemos perder el ritmo, no podemos desaprovechar un día una clase, las lecturas, vayan fichando los textos, porque eso les va a servir para los trabajos. La ficha es sacar algunas frases textuales y ponerle la referencia del nombre de autor y la página, para que en caso que lo necesiten para este curso, para otro y para adelante le van a servir, también pueden utilizar esas fichas. Insisto en la importancia de la lectura y de no perder ni un minuto, porque ya en 2 semanas más, en 3 semanas más prácticamente, porque la semana del 14, 15, 16, algo así, sí, 16, 17, esa semana es feriado, o sea, nos van a dejar esa semana libre, por tanto la semana siguiente ya tenemos la primera evaluación. Entonces, hay que poner mucho cuidado en no desaprovechar los tiempos que tenemos para los estudios. Van a tener menos cursos este semestre en este módulo. Como estamos con módulo, entonces tienen solamente 3 cursos el primer módulo, ya no tienen que estar preparándose para 6 pruebas o 6 trabajos, sino que simplemente 3. Se termina esto y el siguiente módulo o el siguiente bloque tienen 2 cursos más. Así que eso. Voy a presentar la guía de aprendizaje rápidamente para que la revisemos. Voy a comenzar a compartir pantalla. Aquí está la guía de aprendizaje. La primera parte no lo voy a... ustedes la van a leer. Esta parte no es necesario que la revisemos ahora. Ustedes la leen después con detención, que es la descripción del curso, de qué se trata. Las competencias también están ahí. La competencia específica de actuación, actúa ética y críticamente en su desempeño profesional. La idea acá es cómo ustedes reflexionan, más que nada, reflexionan críticamente, eh, hacen un análisis respecto de los contextos sociales, la promoción de los derechos humanos, la diversidad sociocultural, las relaciones interculturales, cómo ustedes son capaces de leer y aproximarse críticamente a ello. Eh, Aquí está más o menos algunos de los contenidos.
vamos a hacer una revisión de los principales autores del pensamiento crítico latinoamericano, la influencia del pensamiento latinoamericano en el proceso de reconceptualización, la utilización de la perspectiva crítica latinoamericana en la reflexión y en la acción y el fortalecimiento de la diversidad sociocultural. El 22 de septiembre, anótenlo ya, anótenlo, el 22 de septiembre es el primer control escrito con 30% de ponderación para esa evaluación. 30 de septiembre. La segunda evaluación es el 10 de octubre, que va a ser Profe, ¿era el 30 o el 22? el 22, el 22 de septiembre, un 30% de ponderación. La segunda evaluación es el 10 de octubre y corresponde a un ensayo que puede ser individual o puede ser máximo 3 personas. La idea de este ensayo es que ustedes recojan los conceptos, los temas fundamentales del pensamiento latinoamericano y puedan levantar alguna discusión, alguna reflexión, siempre fundamentada, sustentada con autores, una reflexión ya un poco más profunda. Ya estamos en un segundo semestre, hay un más amplio manejo teórico conceptual. Y la última evaluación va a ser también un video, lo mismo que hicieron el semestre pasado, un video, pero esto obviamente enfocado desde el pensamiento latinoamericano, los autores, las autoras del pensamiento latinoamericano, vinculado con los hechos sociales y políticos que ustedes puedan ahí ir interesándose por problematizar. Hubo un muy buen trabajo el semestre pasado de todos los grupos. Recuerdo, por ejemplo, un buen trabajo sobre el feminismo que se puede retomar y profundizar ahora incorporando los elementos del pensamiento latinoamericano. Lo particular de esta tercera evaluación es que estamos todavía discutiendo. Yo tengo el diseño del trabajo ya listo, con los objetivos, con la pauta lista, pero este trabajo podría estar involucrando además a 2 cursos más, es decir, un solo trabajo que va a ser evaluado por 3 asignaturas, las 3 asignaturas que tiene este semestre, que es salud mental y que es introducción a la investigación, además de pensamiento latinoamericano. Todavía no se ha resuelto porque falta que los otros 2 cursos definan qué es lo que le van a pedir, solamente eso. Pero ya, para que tengan claro, la tercera evaluación es un video. Entonces, la segunda evaluación es para el 10 de octubre y la tercera evaluación es para la última semana, me parece que es el 30 de octubre. Si no me equivoco. Y esas son las evaluaciones que vamos a tener este semestre. Y partimos esta primera clase con, ya estamos hablando la modalidad del curso, aclaración de los contenidos, las dudas que ustedes pueden ir planteando, y vamos a iniciar con algunos elementos históricos y teóricos en relación a la influencia del marxismo en el pensamiento latinoamericano, introducción al pensamiento crítico latinoamericano del siglo XX, con los aportes de José Carlos Mariátegui, ¿ya? Así que esta es la primera clase y esto es lo que vamos a ver: la influencia del marxismo en el pensamiento latinoamericano, y vamos ya a entrar a trabajar con José Carlos Mariátegui, ¿ya? Entonces vamos a cerrar acá, dejamos de compartir y vamos a cerrar esto para abrir la primera ya ronda de preguntas, consultas que pueden hacer en relación a lo que le acabo de presentar, que es la guía de aprendizaje con las actividades de evaluaciones que se van a hacer, que son 3. La primera, un control de lectura para el 22 de septiembre. La segunda, un ensayo para el 10 de octubre. Y la tercera evaluación, un video
que va a ser la última semana de octubre, que si no me equivoco es para el 30, 29 o 30, más o menos. Respecto de eso, ¿alguna duda, alguna consulta? Profe, hola, yo tengo una Hola, consulta. sí, Eh, claro. el 10 de octubre es sábado, ¿igual se entrega ese día? No, me equivoqué, entonces el viernes, 9 de Ah, ya, el octubre. 9. Ya, sí, 9, Ya. me equivoqué. Me equivoqué. Es el 9 entonces. El 9, ahí hay un pequeño error. Gracias por la consulta y aclaramos enseguida eso. ¿Alguna otra duda, pregunta? La primera prueba va a ser como la última que tuvimos el semestre pasado, como la de escribir, fundamental. Y claro, más o menos podríamos decir como la última prueba, pero esta es más un control de lectura. Entonces, lo que aquí se va a preguntar está en relación con los autores que se están trabajando. Entonces, siempre pregunta que tiene que estar reforzada, fundamentada, pero igual con un análisis que ustedes tienen que levantar a partir de los conceptos o la autora que se les pida. Por ejemplo, se le puede pedir a qué, cómo entiende usted cuando se plantea tal o tal concepto en el contexto de la sociedad actual o cómo esto se expresa en el trabajo social, no sé, cuestiones como esa. Y ustedes ahí, a partir del concepto, profundizan, clarifican el concepto, lo articulan. Eso es más o menos la prueba. Pero importante que ustedes comiencen a apropiarse de los conceptos y a usarlo en su análisis. ¿Ah? Bueno, eso. ¿Alguna otra duda para ya comenzar a hablar de materia? Porque ahora sí tenemos que hacerlo rápido porque estamos, como les decía, contra el tiempo. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces parte la clase ahora ya con el contenido. Este curso se llama Trabajo Social y Pensamiento Latinoamericano. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacer, ¿qué es el pensamiento latinoamericano? ¿Qué entienden ustedes por pensamiento latinoamericano? Si le preguntase yo a ustedes, ¿quién me podría decir cualquier cosa de lo que se le ocurra? ¿Qué es pensamiento latinoamericano? A mí se me ocurre el pensamiento de autores intelectuales del siglo pasado que han aportado al trabajo social y han dejado en la historia, ¿cómo es la palabra? Como algo importante, reconocimiento hasta el día de hoy. Y autores latinoamericanos me da la impresión. Eso, un legado. Un legado, dice Paola. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Ya estamos en el segundo semestre, entonces aquí sí necesitamos más participación, necesitamos más apropiarse ustedes también del curso. Profe, a mí se me viene a la mente un poco sobre como la esencia de los pueblos, quizás. Eso. Bien, muchas gracias. Perdón, mi hijo aquí está gritando como siempre. Cuando comienzo a hacer las clases, comienza a gritar o a cantar para interrumpirme. Eh, Efectivamente, tienen toda la razón. Cuando hablamos de pensamiento latinoamericano, estamos hablando de autores y autoras que han contribuido a ir dejando un legado en lo que es el campo intelectual, reconocerse desde Latinoamérica, levantar discusiones, reflexiones desde Latinoamérica. O sea, la validación de alguna forma de que en América Latina nos pensamos a nosotros como sociedad, nos miramos y a partir de eso
construimos un tipo de conocimiento, un tipo de discusión, un tipo de reflexión que nos es particular y que no es propia como pueblo latinoamericano, con su historia, con sus tensiones, con sus conflictos, con sus avances, con sus retrocesos, con su historia. Es decir, reconocernos mirándonos a nosotros y no mirando o mirándonos como los europeos pretendieron que nosotros fuéramos. De alguna forma el pensamiento latinoamericano es una ruptura con la dominación y la hegemonía política, intelectual, filosófica, ideológica, económica que impuso Europa o los europeos con la llegada al continente en 1492. Por lo tanto, el pensamiento latinoamericano es un pensamiento también que tiene una connotación profundamente política, porque es una ruptura con las formas de control y de dominación del conocimiento, del poder político, del poder económico. Cuando hablamos de pensamiento latinoamericano, hay que también destacar y reconocer que aquí hay un importante aporte del marxismo a la conformación, la consolidación de un pensamiento crítico en América Latina. Pero aquí quiero clarificar esto y dejarlo para que ustedes lo subrayen, que hablar de pensamiento latinoamericano no es lo mismo que hablar de marxismo. Es decir, no podemos confundir como sinónimo, ni generar ningún tipo de confusión, que pensamiento latinoamericano sea lo mismo que marxismo. Esa es la primera aclaración. Pero segundo, también hay que decir que el pensamiento latinoamericano no se puede entender si no miramos y analizamos la importante influencia que ha tenido el marxismo en el pensamiento latinoamericano, tanto de una perspectiva en donde se adopta el marxismo o los elementos del marxismo para nutrir y fortalecer el pensamiento latinoamericano, o como la mirada crítica que se tiene del marxismo. Cualquiera de las dos vertientes, en donde se mire el marxismo con distancia, se rechaza o se cuestione, genera un tipo de reflexión y un tipo de conocimiento. Y en la otra vereda, quienes toman el marxismo, lo incorporan, lo adoptan, lo replantean, también va a tener sin duda una importante influencia para el pensamiento latinoamericano. Entonces, en este sentido, hay que reconocer que el marxismo tiene una importante influencia para el pensamiento latinoamericano. ¿De cuándo vamos a hablar entonces de esa influencia? Vamos a hablar desde principios de 1900 en adelante, cómo el marxismo va a influenciar la circulación de conocimiento en Latinoamérica. Pero también hay que hacer aquí otro planteamiento, que el pensamiento latinoamericano no surge desde 1900 en adelante, sino que desde la llegada de los europeos acá había un pensamiento latinoamericano, había una cultura, había una sociedad. Había una sociedad, había un Estado, había religión, por lo tanto hay cultura, hay conocimiento antes de la llegada del europeo. Con la llegada del europeo, lo que ocurre, y aquí me estoy retrocediendo para poder entender un poco esto, cuando llegan los europeos, lo que ocurre es que llega el europeo desconociendo la historia y la cultura de los pueblos latinoamericanos. Y lo que va a hacer es imponer la idea de raza como una categoría que le va a permitir justificar y fundamentar la dominación. Justificar y fundamentar, además, el saqueo que va a hacer de la riqueza de Latinoamérica. El éxito, el desarrollo de los estados europeos, que hoy día se mira como países desarrollados, no fue posible sino por
el saqueo de la riqueza de los pueblos latinoamericanos. El auge, la consolidación del capitalismo occidental, hablando de Europa, estamos hablando de España, Inglaterra, Francia, Alemania, no es posible, no fue posible, sino a partir del saqueo de la riqueza de los pueblos latinoamericanos. Hay un texto muy interesante que ustedes pueden buscar, está en internet, que se llama Las venas abiertas de Latinoamérica, de Eduardo Galeano. Ahí grafica claramente todo el saqueo de los países colonizadores, conquistadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el europeo se va a autodefinir como la raza superior, el blanco la raza superior. Y a partir de esa idea de raza, lo que hace va a ser generar un dualismo entre razas superiores y razas inferiores. Va a generar un dualismo entre civilización y barbarie, en donde ellos siempre se van a ubicar en la categoría superior como raza superior o como sociedad civilizada. Entonces, cualquier otro que no sea europeo va a ser una raza inferior y un bárbaro o un no civilizado. Eso es lo que permite la conquista y luego la colonización. Y en ese proceso van a haber luchas sociales y políticas, luchas sociales, luchas políticas en el periodo de conquista, protagonizada, liderada por los pueblos originarios. O sea, en el caso de Chile, por ejemplo, Chile, el pueblo mapuche, es uno de los pueblos guerreros más importantes. Es el único pueblo que no fue nunca sometido por los españoles. Es el único pueblo en Latinoamérica que el Estado español, la corona española, tuvo que finalmente hacer acuerdos de paz. Los parlamentos son acuerdos políticos entre el Estado, entre el pueblo mapuche, con la corona española. Esos son los parlamentos. Entonces hubo distintos parlamentos que finalmente permitió, entre comillas, la paz. Y finalmente los españoles terminaron yéndose a España, a Europa nuevamente. Lo que es distinto a lo que hay en 1800, lo que tiene que ver el proceso de colonización y lo que finalmente termina con la independencia de Chile, que ahí también hay otro proceso político, intelectual también, en donde intelectuales van a también plantearse en contraposición con la sociedad europea, al menos en términos políticos de una autonomía política, no necesariamente en una autonomía en términos ideológicos, filosóficos, culturales, porque lo que se hace es seguir reproduciendo el estilo de vida, el modo de vida, la concepción de mundo que nos impone Europa. Europa impone una concepción de mundo, que es la concepción occidental, moderna, impone una religión, impone un Estado, impone una economía. Y eso se reproduce. E incluso las formas de organización de los pueblos, las ciudades, no son sino réplicas a cómo eran las ciudades en Europa. La forma en que están organizadas alrededor de una plaza pública, en donde la plaza pública era el lugar de reunión, de esparcimiento, en donde se juntaba la aristocracia y paseaba y conversaba y dialogaba y hablaba de política. Y alrededor de la plaza estaban los poderes más importantes, los poderes del Estado, el poder político, el poder económico, los bancos, la Real Audiencia estaba ahí en la época de la colonia,
el poder financiero, el poder religioso, la iglesia estaba ahí. Y si hoy día miramos algunos de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, siguen estando organizadas de la misma forma, en cómo se impuso en el imaginario el reproducir en los países latinoamericanos la Europa, los países conquistadores. Era una a imagen y semejanza de los conquistadores. Si hoy día miran sus pueblos, las ciudades donde vivimos, está la plaza, están los bancos, está la iglesia y está el poder político, los municipios o en las cabeceras regionales, las capitales regionales, la intendencia o la gobernación. Todas están alrededor de la plaza. Y en ese contexto también van a surgir pensadores importantísimos que si bien son de la élite, son de la burguesía, son de la oligarquía criolla, van a pensarse en contraposición críticamente al poder establecido por Europa y por los países colonialistas. Entre ellos encontramos a uno tremendamente importante para el pensamiento liberal moderno, que es Francisco de Bilbao. En Latinoamérica encontramos otro como Francisco de Miranda, a Simón Bolívar, por ejemplo, a Simón Rodríguez. Ahí tenemos una forma de ir ya pensando Latinoamérica en contraposición a Europa. Es decir, ya no pensándonos como dependientes, sino como independientes, con un proyecto distinto, con un proyecto de sociedad, con un modelo de sociedad distinto. Entonces, desde antes de 1900, es decir, desde antes de la llegada de la influencia del marxismo en América Latina, hay un rico pensamiento, hay un desarrollo político, intelectual que hay que reconocer. Y antes también reconocer la importancia de los pueblos originarios, de los guerreros, de los toquis, de la estrategia militar de los pueblos originarios, del proyecto emancipador y liberador del pueblo mapuche, que está presente desde la llegada de los europeos y sigue hoy día presente en el siglo actual y en los conflictos que hoy día siguen estando presentes, que no son sino conflictos históricos, porque el pueblo mapuche no se le ha resuelto un problema histórico, que es el saqueo que se produce con la llegada del Estado de Chile al territorio mapuche. En 1860, con la pacificación de la Araucanía, antes de 1860, este territorio no era un territorio donde estaba el Estado de Chile. Este era un territorio que estaba absolutamente controlado, gobernado por el pueblo mapuche y los otros pueblos más al sur. Pero luego del triunfo de la Guerra del Pacífico, Chile comienza a mirar hacia el sur y a decir, tenemos que avanzar en ese territorio, tenemos que hacer patria en ese territorio. Y de ahí entonces avanzan hacia el sur y se toman estas tierras, colonizan estas tierras. Eso es lo que se conoce como la pacificación de la Araucanía, que no es sino una invasión al territorio mapuche. Ahí tenemos una nueva guerra entre el pueblo mapuche y ahora no con el Estado español, sino con el Estado de Chile. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado coloniza, se apropia de este territorio, le quita las tierras a los mapuches y se las entrega a los colonos chilenos y extranjeros. Se las regala. Es decir, lo que hace es un saqueo de la tierra, le toma la tierra y se la regala a los colonos. ¿Por qué? Porque sigue instalada hasta hoy día todavía en la racionalidad, en el imaginario, que aquí hay una raza que es superior y una raza que es inferior. Por lo tanto,
había que traer el desarrollo, el progreso a esta región. Estoy hablando desde el Biobío del sur. Había que traer el desarrollo, el progreso a la región, y esto no lo podían hacer los indígenas, sino que tenían que hacerlo los blancos, los europeos. Entonces, se le ofrece a los europeos venirse a Chile y se les regala tierra. ¿Y las tierras de quién eran? ¿Eran del Estado de Chile? No, no eran del Estado de Chile. Estas tierras eran de los mapuches. Y así luego, en el transcurso de esos años, lo que va a ocurrir es que estos colonos y los hijos de estos colonos van a irse apropiando y más de tierra a través del engaño, a través del asesinato, a través de la violencia. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día en estos grandes latifundios que hay desde la octava región hacia el sur, y que son de propiedad de muchos con apellidos europeos, ingleses, franceses, alemanes, suizos. La pregunta es, ¿cómo se obtuvo originalmente esa tierra? Esa tierra se obtuvo de una manera ilegítima. Esa tierra fue quitada, fue arrebatada, y en algunos casos engañados, haciéndoles firmar documentos a personas mapuches que no sabían leer ni escribir y no sabían lo que estaban haciendo, porque el mapuche, sus tratos eran de palabra, y siguen siendo. La oralidad es muy importante en el pueblo mapuche. La tierra entonces que hoy día aparecen como grandes propiedades de los latifundistas, los terratenientes, que reclaman hoy que son sus tierras, que ellos son los dueños que la han producido, que son las tierras de sus padres o de sus abuelos, hay que volver en la historia y ver cómo fue obtenida esa tierra. Entonces, de ahí hoy día nos encontramos con el pueblo mapuche que sigue reclamando sus derechos que le fueron quitados, sus tierras principalmente, que le fueron quitadas desde 1860 en adelante. Por lo tanto, el pensamiento latinoamericano se nutre de toda esta conflictividad y toda esta riqueza que hay en el desarrollo histórico de Latinoamérica. Pero desde 1900 en adelante van a ir llegando nuevas ideas a Latinoamérica, a la intelectualidad de Latinoamérica, y la intelectualidad de Latinoamérica no solamente estoy hablando de intelectualidad cuando nos referimos a personas que son letradas, que están en las universidades, sino que los obreros, los trabajadores, los portuarios van a ir recibiendo esta influencia en su interacción con europeos que van llegando a Chile, que son trabajadores, que son obreros y que están ya apropiándose de las ideas del marxismo, del anarcomarxismo, del anarquismo también. Por lo tanto, va a haber una influencia importante tanto del marxismo como del anarquismo a partir de 1900 en adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Consulta, duda? Clarito, qué bueno, Ámbar. ¿Algo más? ¿Otra duda, consulta, comentario? La otra vez escuché, no sé si, es que me acordé cuando usted dijo lo de la llegada de los europeos. Hay una teoría, no sé si es teoría, pero dicen que, por ejemplo, cuando llegó Cristóbal Colón aquí a América, dicen que llegó con la raza del europeo, por ejemplo, los ladrones, los violadores, los bárbaros, y que fueron ellos quienes, por así decirlo, dejaron como la embarrada aquí en Latinoamérica. Entonces no sé si fue verdad, mentira, y que en el día de hoy ya en los libros de historia no aparece esa historia que supuestamente es verdad. Entonces no sé qué sabe usted o si qué puede aportar, porque me quedó esa duda el otro día hablando con mi familia, entonces ahora me acordé cuando dijo usted lo de europeo.
Ya, sí, mira, qué bueno, porque esto nos permite, mira, Valentina dice lo mismo, esto nos permite ir entendiendo un poco lo que somos. Y no, eso no es para nada una falsedad. ¿Mm? Lo que pasa es que cuando Cristóbal Colón va a pedir ayuda a los reyes católicos, financiamiento para esta empresa descabellada, era una locura, era un loco. Eh, era, eh, Él quería llegar a las Indias Orientales, pero no sabía que había otro continente. ¿Ah? Entonces, en la trayectoria se encuentra con otro continente que no era donde él iba a llegar. Pero obviamente no iban a venir las personas más eruditas. Y efectivamente los que vinieron, los que lo acompañaron, eh, claro, venían religiosos también, venían militares, pero también venía mucha población que acompañó en los barcos que estaban condenadas a muerte, que eran ladrones, violadores, ¿m? Y ellos fueron los que llegaron. Pero más claramente, en lo que fue ya el proceso de conquista, también las tropas venían muchos delincuentes que estaban condenados a muerte, que estaban en las cárceles. Y esa era como una alternativa. La horca o te vas a las Indias Orientales, que se le llamaba América, a la conquista, a conquistar las tierras descubiertas. Entonces, entre la muerte, preferían embarcarse en estos barcos para salvarse, obviamente, y esos fueron los que llegaron a la conquista. Francisco Pizarro, eh, el mismo Pedro Valdivia, los que ellos eran oficiales, pero los que estaban detrás eran muchos de ellos ladrones, delincuentes. Y también hay una diferencia entre Chile, nadie quería venir a Chile. Chile era un territorio que no tenía, lo voy a decir en términos muy coloquiales, no tenía ni un brillo. ¿No? Chile no tenía ningún brillo, no era de interés. ¿Ah? Estaba al sur del mundo, estaba perdido, no tenía riqueza, a diferencia de Colombia, a diferencia del Perú, a diferencia incluso de Argentina. Entonces en Colombia, la Nueva Granada, el virreinato de la Nueva Granada, en Perú, el virreinato del Perú, y en Argentina, el virreinato de la Plata. Ahí llegó la élite política e intelectual. Si nosotros escuchamos cómo hablan los colombianos, los peruanos, los argentinos, bueno, los argentinos adoptaron un acento un poco distinto por la influencia también, luego la influencia italiana. Entonces, de ahí tienen una tonalidad, esa tonalidad distinta que tiene. Pero Colombia, si ustedes escuchan hablar a los colombianos, tienen un lenguaje de una claridad. Y es admirable. Ellos hablan muy bien, hablan muy claro, modulan muy bien, hablan lento. Nosotros hablamos que parece que nos vienen persiguiendo, hablamos todo rápido, cortamos las palabras, no pronunciamos las S finales. Hoy día más todavía, hoy día eh, eh, es inentendible la forma en cómo nosotros hablamos. El tení, el querí, el herí, el podí, ya, pero algunos justifican eso diciendo, bueno, es un estilo propio, hay que validar, hay que reconocer, pero una cosa es que sea un estilo propio y otra es que no nos entienda nadie. Ya, cuando vienen a Chile, la gente no nos entiende porque no hablamos bien. Yo le puedo contar como anécdota, pero no sé, yo
y no es solo porque sea profesor, no sé, por alguna razón, no sé, probablemente mi papá, mi mamá, mi papá influyó en eso. Yo, yo no hablo ni rápido, ni hablo comiéndome ni las S, ni termino las palabras cortadas. Entonces, cuando he estado en otras partes, e incluso en Argentina, que es fácil encontrar a chilenos en Argentina, pero en Perú, en Colombia, no me reconocen como chileno, eh, porque me dicen que no hablo como chileno. Eh, bueno, lo que quiero decir con eso y en relación a lo que preguntaba Michelle, que sí, efectivamente, y eso construye también un tipo de sociedad que tiene sus características. Eh, Obviamente el saqueo también estuvo fuertemente determinado porque los que venían eran los ladrones, los saqueadores. Pero tampoco hay que echarle la culpa solamente a los ladrones europeos que llegaron, sino que esto era un mandato de la corona, o sea, ellos tenían que llevar la riqueza a Europa. Así que ahí, claro, eran ladrones, eran saqueadores, eran delincuentes, eran violadores, eh, y eso también fue configurando un tipo de cultura en Latinoamérica. ¿Alguna otra consulta o duda para ir ya avanzando e ir relacionándonos con uno de los personajes importantes de la influencia del marxismo en Latinoamérica? Profe, Valentina. ¿sabe que yo también había escuchado lo mismo que la compañera y que incluso, porque tenía entendido que había mucha gente que estaba como en una especie de cárcel, que se vino. Y producto yo creo que del hacinamiento que tenían, o producto de todas las enfermedades que tomaron como en el barco, también trajeron muchas. Y yo creo también que a pesar de que hayan influido mucho, no sé si económicamente, pero sí se llevaron muchos, no sé cómo decirlo, pero también influyeron en la economía. Pero creo que tenemos algo peor aún, que es la religión. O sea, yo no tengo nada malo contra la religión, pero hasta el día de hoy la seguimos procesando. Sí, efectivamente, como tú bien dices, los europeos trajeron enfermedades. Y eso está documentado. La cantidad de muertes que hubo de los nativos en los países latinoamericanos fue producto de enfermedades desconocidas que no habían acá y que trajeron justamente los europeos. Una mortandad muy importante, producto justamente de estas enfermedades que traían los europeos que no estaban acá. La religión también, o sea, por eso yo le decía, aquí imponen una racionalidad cultural, política, económica y religiosa. No imponen una economía que es la economía capitalista, mercantilista en su momento, que luego ya se transforma en lo que hoy día o más tarde se conoce como capitalismo y hoy día como un capitalismo neoliberal. Pero el mercantilismo es una de las formas de comercio que nos impone el europeo. El tipo de comercio que había en Latinoamérica era un comercio distinto. La organización social era distinta. La comunidad era, el comercio era un comercio de carácter comunitario, solidario y no de acumulación. Aquí Marx claramente lo describe. Engels también en la Sagrada Familia, es como la familia, el europeo lo que hace es transformar también las familias. Las familias comunitarias extendidas terminan transformando en familias nucleares, pequeñas familias de acumulación de riqueza y que tenían que ser pequeñas también para poder acumular la riqueza y para poder seguir expandiendo su poder económico. Toda esa racionalidad es una racionalidad
política y económica que impone el europeo. Y por supuesto la religión. La religión también. Eso significa un absoluto desconocimiento que los pueblos latinoamericanos tienen su propia forma de entender la divinidad. Tienen una forma propia de entender su relación con lo espiritual. Y se le impone una forma de entender lo espiritual a partir de la imposición de la religión, que es el cristianismo. O sea, si hubiesen llegado los musulmanes, hubiésemos sido musulmanes. Pero en este caso es el cristianismo. Todo eso es producto de una conquista. El conquistador conquista un pueblo e impone su política, su economía y su religión. Eso es lo que nosotros somos. Somos el resultado de esos procesos. Lo que somos hoy día, somos el resultado de una conquista y una imposición de religión, de economía, de concepción política, de cultura. Entonces, para poder entender el pensamiento latinoamericano, lo que tenemos que entender es qué es lo que es Latinoamérica, lo que es Latinoamérica fundamentalmente. Aquí hay comentarios, consultas. Profe, yo encuentro que tiene razón lo que dice Ámbar, porque hace no mucho, el semestre pasado, en antropología, nos tocó ver un video que se trataba de los zoológicos humanos y que muestra cómo hemos estado en una constante opresión. Quizás ya no es así, pero también hace muy poco también salió a la luz un video donde la gente gritaba el que no saltas mapuche, ignorando también completamente sus orígenes. Sí, dame un segundito, vengo enseguida. Me disculpa, había tocado el conserje que vive en un edificio. Claro, si esto, por eso digo, lo que somos hoy día sigue siendo la reproducción de la imposición de esta. Y mire, lo que tú dices, pero grafica muy claro lo que planteábamos hace un momento atrás, de que se impone la idea de una raza superior y una raza inferior. La raza superior es el europeo o cualquier cosa que se le parezca un poco al europeo. Entonces, si yo soy blanco, soy superior al que es negro, al que es indígena. Y eso es, pero algo que sigue estando tan presente. O sea, ¿quiénes son los que saltaban? ¿Los dueños de los fondos? ¿Los grandes empresarios? No, eran pobladores, era el pueblo, era la clase oprimida, eran probablemente los mismos que desde octubre hasta enero estuvieron en las marchas con el Chile despertó y enarbolando banderas mapuche. Probablemente muchos de ellos salieron a las marchas en octubre, exigiendo una sociedad más justa, más igualitaria, el fin a la constitución de Pinochet, el fin a la AFP, y probablemente eran los mismos que estaban saltando, gritando el que no salta es mapuche, o fuera los indios. Yo contaba en una clase, perdón, en un seminario hace unos días atrás, a propósito de esto, lo que me plantea Valentina, Ámbar, no me acuerdo ya, pero de lo que pasó hace unos meses, un mes atrás, y es realmente triste, vergonzoso, es parte de nuestra vida cotidiana. Y yo contaba en este seminario un caso de la vida real y que es más cotidiano y con distintas formas de lo que podemos creer. Estas eran dos mujeres y que estaban discutiendo entre ellas, vecinas, que estaban discutiendo. Y esta discusión comenzó a subir de tono y a acalorarse.
y una de ellas la trató de prostituta. ¿Mm? Pero no, en términos más coloquiales. Ahí dijo puta y no sé qué más le habrá dicho. Y la otra, a la que le dijeron prostituta, a la que le dijeron puta, le dijo, le dice, seré puta, pero no india. O sea, eso grafica, pero de una forma, pero clarísima, que el ser indígena es el eslabón más bajo de esta escala que nos impuso el europeo. Entonces yo puedo ser pobre, puedo ser un obrero, puedo estar durmiendo en la calle, puedo no tener educación, pero sigo teniendo dignidad, sigo siendo superior porque no soy indio. ¿Se fijan? Eso sigue estando enraizado y mientras no tengamos unos estados que reconozcan constitucionalmente que somos pueblos, que somos sociedades plurinacionales, pluriculturales, me van a creer, mi hijo me está diciendo que eso lo veía en Samba de los pueblos indígenas hace un año atrás. Y claro, era un programa de la televisión y mi hijo sabe de los pueblos originarios. Entonces le decía, claro, si no hacemos un cambio constitucional en donde se reconozca lo plurinacional, pero no basta con poner en la Constitución que somos un Estado plurinacional, sino que esto debe ser incorporado en los procesos educativos, tanto formales como informales, porque en las relaciones cotidianas seguimos reproduciendo el racismo que nos trajo el europeo. O sea, el racismo viene de esta idea de raza. Se nos impone que hay una raza superior, que son los blancos, y esa forma de discriminar, de decir que unos son superiores y otros inferiores, y que a partir de eso se generan lógicas de dominación, de control, del control del trabajo, del control social, cultural, político, se llama racismo. La discriminación es propia del racismo, o es una forma de la expresión del racismo. Si eso yo no lo cambio, como diría Gramsci, si no hay una reforma cultural y moral profunda, no basta simplemente con poner en la Constitución que somos un pueblo intercultural o plurinacional. Tiene que haber una política de Estado que parta por difundir la cultura, programa educativo, en la educación formal, desde prebásica en adelante, y no la folclorización, o sea, porque hoy día, por ejemplo, en nuestra zona, la zona mapuche, hay una folclorización de la cultura. Para junio, el Huetripantu, entonces vestimos a los niñitos de mapuche, de niñitas y niñitos de mapuche, hacemos una especie de Huetripantu, que en realidad es una folclorización de una ceremonia que tiene un profundo sentido filosófico y religioso para el pueblo mapuche, pero acá se folcloriza y se juega y se hace un rehue y los niños saltan, bailan y cantan alrededor del rehue. Esa es una folclorización, pero esa no es educación intercultural. Esa no es una educación que nos lleve a entender que aquí hay, que la dignidad de las personas no está dada por ser indígena o no indígena. Y esa nuestra sociedad es una de las formas de profunda división, discriminación que hasta el día de hoy se sigue expresando y se reproduce y que lo podemos graficar con tanta claridad, tristemente, en lo que ocurrió en Curacautín, en Victoria, en Traiguén, en Ercilla, hace un par de semanas atrás. ¿Dudas, consultas, preguntas? Profe,
yo quería hacer como una acotación, más que nada. La Michelle en el chat pone y escribe que, claro, en los libros no se habla ni se comenta sobre lo que ha sido nuestros pueblos originarios ni nada, y eso claramente radica en un problema en la educación que por lo demás no nos educa completamente en todos los aspectos, pues ya sea en materias de género, de interculturalidad, etcétera. Pero es que igual esto creo yo que tiene que ver con una restricción del conocimiento y sesgo televisivo que nosotros vemos todos los días y que hemos evidenciado durante mucho tiempo, sobre todo después de la dictadura aquí en Chile y además con todos nuestros países vecinos. Pero esto también tiene que ver con una problemática que hemos evidenciado durante mucho tiempo, que es sobre el capitalismo, porque, no sé, el capitalismo es completamente inhumano, siempre está constantemente haciendo que el humano se enajene de su naturaleza, de su esencia. Entonces, yo creo que por ahí va el problema que tenemos acá en Latinoamérica y por eso existen tanto hechos de violencia racista, de violencia clasista, etcétera, porque lamentablemente este sistema en Chile neoliberal y a nivel más regional de toda Latinoamérica ha agravado el empobrecimiento, la opresión, la explotación de los sectores populares. Así que eso sería como la acotación, lo que quería aportar ahora. Súper, súper bien, pues, Ámbar Valentina Arlet. Muy bien. Completamente razón y lo que planteaba Michelle también en el chat. Nosotros hemos sido educados por las élites. Sí, sí, también hay que entender. ¿Quiénes nos educan? ¿Quiénes son los que definen el currículum? Son las élites. Por lo tanto, lo que hacen es difundir un tipo de conocimiento de acuerdo también a sus intereses. Los libros de historia, no sé si ustedes, pero en mi época se leía a Villalobos y a Frías Valenzuela, en donde hablaban de los araucanos y nunca hablaron de los mapuches, en donde Villalobos poco menos que decía que la machi era una bruja, ¿ah? Y donde se decía que los mapuches eran flojos. Eso está en los libros de Villalobos. Pero no hay libros, al menos, no sé si ustedes en enseñanza media, estamos hablando de ustedes salieron el año pasado y este libro fue publicado hace como 5 años atrás. No sé si han leído Escucha Winca o si han leído al Premio Nacional de Literatura hoy día, que hay que también alegrarse por eso, porque hoy día un mapuche recibe el Premio Nacional de Literatura. Así que un homenaje a Eliucura Chihuahua. No sé si ustedes han leído a Escucha Winca o han leído a Eliucura Chihuahua o alguien conoce a Eliucura Chihuahua, por ejemplo. Con respecto a esto, en Diálogo de Saberes tuvimos que ver un video con respecto a él. Y nos hablaba sobre lo del araucano, si no me equivoco, y varios temas más al respecto. Qué bien, Daniela. Pero esto ahora en la universidad. En la universidad. O sea, algunos recién ahora cuando están entrando a la universidad, porque están entrando a estas carreras, están recién leyendo o entendiendo o mirando al pueblo mapuche con ojos distintos. O sea, ahora, cuando tienen 18 años, cuando ya muchos formaron su concepción de mundo, sus imaginarios, su forma de entender el desarrollo histórico, político y social. ¿Eh? Pero en los años de enseñanza básica, enseñanza media, no vimos eso. Por eso yo pregunto esto a veces en las clases y no se ha estudiado. Y aquí pongamos otro ejemplo. En la enseñanza media, hablamos, enseñanza básica, enseñanza media, estudiamos historia. Pero lo que más aprendemos es de la historia europea, de la cultura occidental. Sabemos de la historia de Egipto, de la antigua Grecia, de las guerras mundiales, de todo
la mitología griega, romana, la caída de Constantinopla, la Guerra Santa, las guerras mundiales, pero no sabemos de Latinoamérica, no sabemos de los pueblos originarios, no sabemos de los mayas, no sabemos de los aztecas, no sabemos del pueblo mapuche, no sabemos del pueblo Rapa Nui, no sabemos del pueblo Cahuáscar, no sabemos de los Segna, no conocemos su cultura. Ahora, un día pregunté si alguien sabía qué es lo que era, le mostré un cultrún, le dibujé un cultrún y le pregunté si sabían qué es lo que era esto, y alguien me dice, es un tamborcito que usan los mapuches. ¿Eh? Era un tamborcito. Cuando el cultrún tiene en el cultrún está expresada toda la cosmovisión, la cultura, la filosofía del pueblo mapuche. Entonces, decir que el cultrún es un tamborcito, es como que alguien dijera que un crucifijo es una joya. Para un cristiano, o sea, si alguien es cristiano o alguien es católico y le muestra un crucifijo, le dice, ¿qué es esto para ti? Ah, una joya. Obviamente el católico, el cristiano se va a sentir ofendido porque el crucifijo tiene una representación filosófica, religiosa, mística, que tiene un valor para el cristianismo, pero fundamental. Pero sí podemos decir que el cultrún es un tamborcito. ¿Ven? Eso son años que tenemos que ir rompiendo con esa forma de construcción de una cultura que sigue reproduciendo el racismo. Esta es una cultura, una sociedad racista. Por eso yo le decía, imagínense una persona obrera, trabajadora, pobre, que no tiene para llegar a fin de mes, o que incluso puede estar viviendo en la calle, sigue sintiéndose superior porque no es mapuche. O a una mujer le pueden decir, tú eres puta, pero ella dice, prefiero ser puta y no ser india. O sea, soy puta, pero no soy india. Eso grafica el cómo se construye la sociedad chilena a partir de la imposición de estas categorías racistas, y que están arraigadas y que no la vamos a cambiar si no hay un proceso de desarrollo cultural y político distinto al que tenemos hoy día. Por eso es importante el apruebo y una convención constitucional. Porque aquí no se trata simplemente de cambiar una constitución, se trata de cambiar los valores fundamentales de una sociedad. De eso se trata una constitución. Algunos dicen, los que están por el rechazo dicen, a ustedes le están engañando porque aquí no van a mejorar las pensiones, no van a cambiar esto. Y eso sí que es mentira, porque efectivamente no va a cambiar de un día para otro, pero sí van a tener que cambiar porque la Constitución es el alma, es la columna vertebral de un Estado, de una nación. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar las bases estructurales de nuestra sociedad, los conceptos fundamentales que sostienen nuestra sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de pensamiento latinoamericano, lo que hacemos es mirarnos como pueblo latinoamericano, nuestra historia, aprender de nuestra historia y desaprender lo que nos han obligado a creer que somos, o incluso a creer lo que no somos. ¿Ah? Porque no somos menos que los europeos, no somos menos civilizados que los europeos, no somos menos cultos que los europeos, no somos menos inteligentes que los europeos. Cualquier cosa que viene de fuera es superior. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos ha impuesto. Eso es lo que...
Exacto, Ámbar, justamente. Esta constitución tenemos que escribirla nosotros. Por eso es importante, o sea, aquí tampoco basta las reflexiones, no podemos quedarnos solamente en los discursos. Si queremos un mundo distinto, una sociedad distinta, tenemos que ser los protagonistas de esas transformaciones. Y eso lo planteaba yo el otro día también en otro seminario en el cual me tocó, estuve invitado, me tocó exponer. O sea, como trabajadores sociales no podemos quedarnos sentados mirando cómo pasa la realidad por fuera, cómo pasan los cambios, cómo las luchas se están dando en las calles, cómo las clases oprimidas, la clase trabajadora, están en las calles luchando para la transformación y yo me quedo sentado mirando por la ventana y desde ahí levanto mis reflexiones. Hay que estar ahí, hay que construir y hay que reconocer, porque también muchas veces algunos dicen, no, que yo no quiero paro, no quiero toma, no estoy de acuerdo con las tomas, pero hoy día la educación gratuita ha sido, si no, el resultado de tantos jóvenes, tantos estudiantes que salieron a las calles, que fueron apaleados, que fueron gaseados, que fueron mojados, y gracias a ello, hoy día es que hay educación gratuita para un porcentaje importante. Y cuando tengamos una nueva constitución y cuando ganemos el apruebo, también vamos a deber eso a los estudiantes que evadieron el metro el 16 de octubre del año pasado, a tantos que perdieron los ojos por los proyectiles disparados por el Estado. Entonces también no podemos después sentarnos simplemente a conformistamente a decir, bueno, no se logró nada o no ha cambiado nada, sino hemos hecho nada porque las cosas cambian. Volvamos entonces ya a 1900. Decía, 1900 comienza lo que podríamos decir a inaugurarse lo que es la influencia de un pensamiento latinoamericano más formal, que comienza a definirse ya como pensamiento latinoamericano. Porque antes, vuelvo a decir, no es que no hay pensamiento latinoamericano, sino que en términos formales no se hablaba, no se había conceptualizado que esto era pensamiento latinoamericano. Pero ya formalmente desde 1900 en adelante se habla del pensamiento latinoamericano. Y yo le decía que a partir de 1900, con la llegada de muchos obreros, trabajadores a los puertos, comienzan a llegar nuevas ideas que van a entroncarse también con las ideas de lucha, de emancipación, de justicia que buscaban principalmente las clases trabajadoras. Entonces, por eso es que hay una influencia importante del marxismo y también del anarquismo. Y uno de los pensadores marxistas más importantes de Latinoamérica es José Carlos Mariátegui. Que hay un texto ya que está en Educa que tienen que comenzar a leer, que son los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui es un intelectual peruano. José Carlos Mariátegui nació en 1894 y fallece en 1930. O sea, muere muy joven, tenía 36 años. Fue escritor, fue periodista, fue un pensador peruano que a pesar de haber muerto muy tempranamente, recién a los 36 años, logró tener una influencia tremenda en el pensamiento político latinoamericano. Entre ellos, hay un libro que yo le subí a la plataforma Educa para que lo lean, que es uno de los más conocidos, pero él escribió muchas cosas más. Se llama Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, que
es una obra, sin duda, de referencia obligada para la intelectualidad latinoamericana y que le interesa el desarrollo del pensamiento político intelectual latinoamericano. También como antecedente hay que señalar que José Carlos Mariátegui fue el fundador del Partido Socialista Peruano en 1928, que más tarde se transforma o se cambia de nombre y es lo que hoy día sería el Partido Comunista Peruano. Michael Lowy, un filósofo, un sociólogo y filósofo, dice que Mariátegui es indiscutiblemente el pensador marxista más virtuoso, más vigoroso, más original que ha conocido América Latina. No es el único, porque algunos dicen, pero nadie más ha escrito sobre el marxismo en Latinoamérica, no hay otro pensador. Sí, hay muchos que han escrito sobre el marxismo, hay muchos que han recibido la influencia del marxismo, pero lo que hace José Carlos Mariátegui es que logra entender el marxismo y mirarlo a partir de la propia realidad latinoamericana. No hace una lectura interpretativa del marxismo, ni una traducción del marxismo, sino que se apropia del marxismo y logra a partir de eso leer la realidad de Latinoamérica. Dicho de otra forma, lo voy a graficar. El marxismo serían unos lentes, entonces José Carlos Mariátegui lo que hace es toma esos lentes y con esos lentes mira la realidad. Mira la realidad. No es que tome esos lentes y siga mirando los lentes y analizando y reflexionando sobre los lentes como el contenido teórico filosófico, sino que lo toma y se apropia para poder entender Latinoamérica. Pero también tenemos que entender y conocer la persona de José Carlos Mariátegui. ¿Quién era José Carlos Mariátegui? Estamos hablando de 1900. Él en 1900, un poquito antes de 1900 nace. Pero José Carlos Mariátegui vive la pobreza, la ausencia de su padre. Su padre lo abandonó cuando él y su hermano eran muy pequeños. Por lo tanto, va a ser la madre, como ocurre en toda la historia de nuestra Latinoamérica, van a ser las mujeres muchas veces que se hacen cargo de sus hijos por la irresponsabilidad y el abandono de los padres. Y José Carlos Mariátegui entonces vive al cuidado de su madre y además se enferma, sufre una enfermedad que lo dejó con un problema permanente en su pierna izquierda, una inmovilidad que le produjo además una enfermedad que le generó o que lo llevó a estar mucho tiempo en cama u hospitalizado. En ese periodo de largas estadías en los hospitales o de convalecencia en las casas, José Carlos Mariátegui comienza a leer. Tenía 8 años. 8 años y comienza a leer. José Carlos Mariátegui se transforma en un intelectual autodidacta. José Carlos Mariátegui no va a las universidades. No había internet. No había bibliotecas virtuales ni a la vuelta de la esquina. O sea, él se conseguía los libros y leía los libros en su casa. Y esa enfermedad es lo que le llevó a tener que distraerse, que entretenerse en algo, y lo hizo a través de la lectura. Como le decía, José Carlos Mariátegui no es ni el primero ni el único que toma el marxismo y piensa desde el marxismo. Hay muchos otros autores, pero se reconoce a José Carlos Mariátegui, como le decía, porque logra usar como una herramienta intelectual el marxismo para poder entender las situaciones de exclusión, de pobreza, de marginalidad, de explotación
que se vive en Latinoamérica. En la misma época también hay otros intelectuales importantísimos que toman el marxismo, como el caso, por ejemplo, en Chile, de Luis Emilio Recabarren. Luis Emilio Recabarren también es un obrero, un dirigente social, un dirigente sindical, que recorre Chile de Punta Cabo, de Arica a Punta Arenas, educando y formando a los trabajadores, para formar los sindicatos, para poder que el trabajador tenga un instrumento para defenderse del patrón. A partir de todo eso y a propósito de todo ese trabajo, Luis Emilio Recabarren va a fundar el Partido Comunista de Chile. Luis Emilio Recabarren es uno de los pensadores intelectuales y políticos más importantes de esos años de la clase trabajadora, de la clase obrera. En el caso de Argentina tenemos a Codovilla y Ponce, a Mella en Cuba, a Pereira en Brasil, y así otros intelectuales marxistas en la misma época de José Carlos Mariátegui. ¿Qué es lo que plantea José Carlos Mariátegui? Los 7 ensayos es una obra que se escribe en un formato de ensayo, es decir, son textos independientes unos de otros, son temas que José Carlos Mariátegui va a abordar. El primer ensayo es el esquema de la evolución económica del Perú, pero de alguna forma esto permite entender el desarrollo y la evolución económica de toda Latinoamérica, que tiene características muy similares. Sociedades que venían recién saliendo de un estado colonial, estamos hablando 1900. Permiso. Ahí lo apagó mi hijo nuevamente. Que me había subido el televisor. Estamos hablando de perdón, 1928 que escribe los 7 ensayos. Pero lo que hace José Carlos Mariátegui es hacer un análisis y una revisión de lo que es el desarrollo económico del Perú, que, como decía, no es sino muy similar a lo que ocurre en Latinoamérica. Tiene características muy similares, obviamente con algunas diferencias, algunas características de qué tipo de productos se comercializan, cuál es la estructura social, política, cultural. Entonces va a escribir ensayos. Uno de ellos es la evolución económica, el otro el problema del indio, que es uno de los ensayos más conocidos, el problema del indio. Así el otro ensayo va a ser sobre el problema de la tierra, sobre el factor religioso, sobre la educación o la instrucción pública. Entonces son temas distintos, pero que tienen una columna vertebral que tiene que ver con el análisis de una realidad histórica, política y cultural. Eso, ¿cuántos son? Son 7 ensayos. Entonces, por eso el libro se llama Los 7 ensayos, porque esos 7 ensayos permiten interpretar la realidad peruana. Pero como digo, no solamente es un libro que nos permite entender la realidad peruana, porque lo que ocurre en los restos de los países latinoamericanos, en el caso de Chile lo mismo, no es tan distinto al Perú, porque las condiciones de dominación son los mismos, porque las élites políticas y económicas han hecho lo mismo que han hecho en el Perú, en Bolivia, en Colombia, en Argentina. Por lo tanto, estamos hablando de que hay una matriz política, intelectual, económica, que es muy similar. Cada país obviamente tiene avances distintos por circunstancias propias de cada uno de los países y por las decisiones que toman algunos de sus gobernantes, que algunos les lleva a tener desarrollo económico mejores que otros países, pero en términos macroeconómicos, porque en términos microeconómicos las condiciones de explotación, de pobreza, de desigualdad siguen siendo muy similares. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, o de qué habla, por ejemplo, el
el primer ensayo, el esquema de la evolución económica. Dice José Carlos Mariátegui que la economía del antiguo Perú, es decir, el Perú antes de la conquista, antes de la colonia, se basaba principalmente en el trabajo común, el trabajo comunitario. Es lo mismo que ocurría en el caso de Chile. Los pueblos originarios, su economía se basaba en una economía principalmente de un trabajo colectivo, comunitario, que la cultura mapuche sigue estando presente. Con la invasión española, ¿qué es lo que ocurre? Se impuso una economía feudal, que es el terrateniente, que benefició, por supuesto, esto al europeo y que afectó profundamente la economía de las comunidades. En el caso del Perú, las comunidades indígenas, en el caso de Chile, lo mismo, desde Antofagasta hacia el sur. No olvidemos que Antofagasta hacia el norte, todo eso era Perú hasta antes de la Guerra del Pacífico. Con los estados nacionales, entonces, esto no va a cambiar. Es decir, lo que se produce en el proceso de conquista europea y después el proceso de colonización, cuando se crean los estados nacionales, estamos hablando desde la independencia en adelante, el caso de Chile de 1818 en adelante, los nuevos estados nacionales no va a cambiar en lo absoluto lo que ya había impuesto la conquista europea. Es decir, esta economía que era colectiva, que era comunitaria, ya deja de serlo y se sigue produciendo y reproduciendo una economía de carácter mercantilista y luego capitalista. Es decir, la economía como le impone las concepciones económicas occidentales. El trabajo colectivo, el esfuerzo común, se empleaba fructuosamente con fines sociales, dice José Carlos Mariátegui, hasta antes de la llegada de los europeos. O sea, el trabajo colectivo no era para la acumulación individual, sino que era para el fortalecimiento de la sociedad como un colectivo. Los conquistadores no se ocuparon de entender, no se preocuparon de mirar este proceso económico, de entender este tipo de economía, de aprender de esta economía, sino lo que hacen es simplemente destruirla y distribuirse las riquezas que logran sacar de estos pueblos, de estas comunidades. O sea, no hubo ningún interés del europeo de mirar esta economía, de entender el desarrollo económico, de aprender de este desarrollo económico. Claro, ¿cómo ellos iban a aprender de los incivilizados, de los bárbaros? Por ningún motivo, entonces, jamás probablemente estuvo en el más mínimo interés de mirar para poder entender un poco cómo es el desarrollo económico, cómo se organizan las sociedades, cómo se organizan estos pueblos, cómo viven. Esto lo van a hacer algunos intelectuales que vienen con ellos. O sea, el mismo Bartolomé de las Casas logra en sus notas entender y escribir algo de eso, pero eso simplemente termina siendo una crónica, pero nunca en un aprendizaje para ello. O sea, es un relato que lo describe, pero en ningún caso es para tomarlo y aprender, decir, a ver, esto nos parece interesante. Acá hay un modelo económico que es distinto al europeo, estamos hablando de 1500, es distinto al europeo. ¿Qué cosas tiene de novedosas? Miren, acá no hay una acumulación individual, acá lo que se produce es para lo colectivo y las sociedades funcionan bastante bien. El Alto Perú, el pueblo inca, las ciudades, los lujos que tenían, era producto de un tipo de desarrollo económico. No era por obra de la divinidad. El segundo ensayo es el problema del indio. ¿Y qué dice José Carlos Mariátegui puntualmente? Dice que la cuestión del indígena arranca de nuestra economía.
Es decir, el problema del indígena es un problema económico. ¿Qué dice? Dice, tiene sus referentes en las raíces del régimen de propiedad de la tierra. Esto, el problema del indio, su raíz está en la propiedad de la tierra. El indígena era el dueño natural de la tierra, dice José Carlos Mariátegui. Era dueño de los recursos y se convirtió en un esclavo. Se convirtió en la fuerza de trabajo explotada por los colonizadores, explotada por los colonos. Y con esto ya vamos terminando esta parte, porque, y cierro con la idea de José Carlos Mariátegui, con la idea y el problema del indio. Dice José Carlos Mariátegui, vuelvo, 1928, cuando escribe los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Dice José Carlos Mariátegui, el problema del indio es el problema de la tierra, es el problema de la propiedad de la tierra que le ha sido quitada y que le ha sido arrebatada y que hoy día la administran los latifundistas, los terratenientes, los gamonales, que le llama José Carlos Mariátegui, en el concepto peruano, el gamonal es como el patrón de fundo, como el terrateniente. Y los indígenas, que eran los dueños de la tierra, pasan a ser los empleados, los obreros, terminan siendo trabajadores asalariados. Se les arrebata la tierra, se les quita la tierra. ¿Eso no es acaso lo que hoy día sigue siendo el problema central del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche? Hoy día los camioneros están parados exigiendo que se apliquen leyes. ¿Para qué? Para seguir criminalizando al pueblo mapuche. Los camioneros están parados para que se le aplique todo el rigor de la fuerza policial al pueblo mapuche. Los camioneros haciendo fiesta en la calle, paralizando el país, generando desabastecimiento, cortando la ruta, que es un delito, de acuerdo a lo que dice la ley, pero no ha habido ningún piquete de fuerzas especiales. Hay videos en donde se muestra bailando, comiendo asado, interactuando con carabineros, y aquí no pasa nada. Entonces, esto obviamente da cuenta de que hay un tipo de gobierno de Estado que tiene ciertos intereses, porque el problema de la tierra es un problema político que tiene que resolverse a partir de entender que aquí hay una deuda histórica con los pueblos originarios. Con esto terminamos la clase de hoy día. Ya entonces podemos decir qué es el pensamiento latinoamericano, cómo se va desarrollando el pensamiento latinoamericano, cuál es la importancia de la influencia del marxismo, y aquí uno de los exponentes más importantes que podemos reconocer está en la figura de José Carlos Mariátegui. Luego ya vamos a avanzar un poco en algunas cosas de José Carlos Mariátegui y vamos a entender un poco algunos conceptos desde el marxismo que van a expresarse como categorías de análisis en el pensamiento latinoamericano. Ya le adelanto, como por ejemplo la categoría de clase, de contradicción, de equilibrio, colonialismo, colonialidad, contradicción, conflicto, lucha de clases, por mencionar algunos. Bueno, vamos cerrando. ¿Alguna consulta, alguna duda, comentario? No, profe, todo bien. Tengo una consulta respecto al horario de clase nomás. ¿Cómo va a quedar el horario de clase? ¿Van a ser de 3:30 a 5? Porque como usted había puesto de 4 a 6, Sí. y como nos topaba con el ramo de salud mental, entonces... ¿Salud mental tienen desde qué hora hasta qué hora? Salud mental los días martes, dice aquí de 1:50 a 5:10. Pero no nos hemos comunicado con la profe y no sabemos. Sí, qué raro, porque yo tengo el horario. Dame un segundito, lo vemos ya. Vamos a parar la grabación para ya la clase como tal ya terminó.